sectores se ha disminuido, aunque básicamente aumenta, ¿no? Año a año se aumenta el presupuesto. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a Radio San Borja por siempre brindarnos sus programas para poder comentar acerca de las investigaciones que los ciudadanos hacen. Una de las últimas investigaciones, Carolina, lo hablamos con José Aya, José de la Torre, ¿no? Sobre el tema de la seguridad. Quería comenzar por ese punto. De pronto, en la perspectiva, ¿no? en la sensación de la población está el tema de la inseguridad ciudadana. Este presupuesto me parece que no ahonda en una problemática ya que es de carácter nacional, ¿no? No le da, digamos, tanta importancia como sí otros sectores, ¿o me equivoco? Bueno, efectivamente, los temas de defensa y seguridad ciudadana se están manteniendo bajo un incremento bastante bajo. Hemos visto que para este año, comparado con otros sectores, solo va a crecer en un 17%, pero también hay que entender, y como lo manifestamos en nuestras investigaciones anteriores, que esto es un problema integral no solamente del gobierno nacional, sino de los gobiernos regionales y locales. La política de seguridad nacional tiene que ser enfrentada bajo todos los aspectos y de todos los actores que participan dentro de nuestra sociedad y en este caso a todos los niveles de nuestro gobierno. El presupuesto está pasando de 95.535 millones a 107.971 millones. Veo que hay sectores que crecen bastante. Por ejemplo, protección social, que 116%, que tiene que ver con programas sociales, ¿verdad? Pero educación y justamente lo que hablamos, seguridad, están entre 6 y 9%. Educación, que sienta las bases para el desarrollo, me parece que está bien rezagado, ¿no? Efectivamente, este presupuesto para el año 2013, el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso, muestra que este gobierno está dando una prioridad o está tratando de priorizar los temas de protección social. ¿Qué cosa está debajo de protección social? Pues tenemos los programas prioritarios de combate a la pobreza, como los articulados nutricionales para combatir la desnutrición materno-infantil o el fomento el apoyo directo a los más pobres, ¿no? Entonces, ese componente de protección social ha crecido entre lo que era el presupuesto del año 2012 al proyecto de ley del año 2013 en un 116%, con lo cual claramente se evidencia esta política pública que está liderando el gobierno nacional. Y efectivamente, tal como tú lo mencionas, hay otros sectores en donde todavía no vemos que se produzcan pues las variantes necesarias para poder efectivamente combatir los problemas de dichos sectores. Y estamos hablando, como tú bien mencionabas, en el caso de educación, efectivamente, si bien el presupuesto no ha mejorado mucho, es un 9% en el caso de educación respecto al presupuesto del año 2012. Y en el caso de defensa nacional estábamos hablando de un 17%, responde también a las características propias de ese sector, ¿no? ¿Qué cosas podemos realmente mejorar? Creo que el Ministerio de Educación está tratando de desarrollar negociaciones que eran necesarias y que habían sido postergadas por muchos años, pero esos ajustes todavía, pues efectivamente, van a muy por debajo de la inversión pública en educación que claro. En otros países. Carolina, justamente sobre este punto me escribe un amigo, Ricardo Reyes, un amigo hace muchos años. Él está en Estados Unidos, nos está escuchando, por cierto, vía la web de la radio, que es www.radiosanborja.com.pe, así es que ya saben, si no están en sus casas, en sus autos, en fin, junto a una radio, pueden escucharnos también a través del internet, www.radiosanborja.com.pe. Un saludo, Ricardo, un abrazo. Carolina, me mencionaba Ricardo, además, porque él, entiendo, es miembro de la Marina, si no me equivoco. El caso de defensa interna y externa, tú mencionaste 16%, me parece. En el caso de defensa, sí, hay un incremento de un 17%. Claro. ¿No? En todo lo que es defensa y seguridad. Estamos hablando, Carolina, de dos sectores, porque tú mencionabas también educación, que han anunciado reformas. Y estas reformas
tenían pues un presupuesto incluido. Entiendo, ¿está ahí o es un presupuesto que entra por fuera, digamos, son partidas adicionales? No, corresponden a las partidas usualmente diseñadas para formar parte del presupuesto público, ¿no? Todos aquellos incrementos adicionales que durante el año, ¿no? Se dan por créditos suplementarios, lo que se llama esos pedidos adicionales, o esas negociaciones adicionales al presupuesto, son partidas extraordinarias, ¿no? Que se incorporan al presupuesto nacional una vez que esté aprobado. Entonces, digamos, en términos sencillos para que nuestros oyentes puedan entender, esta es como la línea inicial de nuestro presupuesto, lo que vamos a proyectar según los ingresos que nuestra casa va a tener, ¿no? Los ingresos del papá, la mamá, los hijos que trabajan, proyectando un poco lo que vayan a tener los próximos años. Si hay el próximo año en todo caso, en los próximos meses. Si hay algún ajuste adicional, una mejora en los ingresos o un gasto adicional que se haya que hacer porque tenemos que comprar una nueva cocina, por ejemplo, o decidimos que hay que invertir en un curso educativo para uno de los hijos, pues esa es una partida adicional que se tiene que discutir en el presupuesto de la casa, ¿no? Claro. Y hablando un poco en términos fáciles, en términos que entienda nuestro público, es justamente eso lo que nos falta hacer en el presupuesto público. Lamentablemente nuestro presupuesto se aborda, ¿no? De manera muy técnica, ¿no? La información que tenemos a nivel público a través de las diferentes páginas web del Ministerio de Economía y Finanzas o de las diferentes entidades de gobierno termina teniendo un lenguaje bastante difícil de entender para el común de la gente. Nosotros los ciudadanos hoy día lo que estamos tratando de promover, y esto no lo promovemos solamente nosotros, sino hay un movimiento mundial de gobierno abierto alrededor de ello, de presupuesto público más abierto y más entendible, ¿no? Es que realmente tanto el Poder Legislativo, o sea, nuestro Congreso, como el Ministerio de Economía y Finanzas, como los gobiernos regionales y locales deberían tratar de presentar un documento adicional al presupuesto, a la ley de presupuesto público que explique mejor a la población en qué se va a gastar el presupuesto, no solamente a nivel general, sino en cada una de las regiones. Claro. A propósito de las regiones, hay un incremento, se han visto beneficiadas o se verán beneficiadas algunas de ellas, ¿no? Efectivamente hay regiones hay gobiernos regionales que han incrementado considerablemente su presupuesto comparados con los años anteriores, así como gobiernos locales que también ven incrementado sus presupuestos en términos globales, ¿no? Si sumamos a todos los gobiernos locales en una zona, hay muchas municipalidades provinciales y distritales que se están incrementando sus presupuestos. Entre ellas Lima, ¿no? Que está a la cabeza. Sí, y eso responde realmente a esta mejora económica que estamos viviendo en muchos de los sectores, ¿no? Económicos de nuestro país, ¿no? Efectivamente, tenemos un buen marco económico que nos está permitiendo generar más empleo, ¿no? En el sentido que las empresas, ¿no? Están saliendo adelante, ¿no? Están teniendo actividades mucho más positivas y están enfrentando mucho mejor, ¿no? Los retos que les supone no solo el mercado nacional sino internacional. Entonces, muchos de los departamentos en donde se están produciendo pues mejoras económicas, y hemos visto, ¿no? Que con agrado que muchos departamentos están abriendo nuevos negocios, están, por ejemplo, todo lo que es retail o mall, ¿no? Centros comerciales se están abriendo en diferentes regiones, demuestran que la capacidad adquisitiva de muchos de nuestros compatriotas está mejorando y por ende también las arcas del tesoro público, ¿no? Y eso hace que se impulse, como en Lima metropolitana, ¿no? Se impulse también el presupuesto. También necesitamos, ¿no? Ver que entender también que muchos de nuestros departamentos crecen porque hay actividad extractiva importante, ¿no? Ese es el caso de Madre de Dios. Justo te iba a preguntar, porque después de Lima metropolitana, que crece un 61%, está Madre de Dios con 37% en segundo lugar, siendo una zona bastante informal, sobre todo en tema minería. ¿Por dónde va el crecimiento ahí? Entonces recuerdo que Madre de Dios tiene parte de zona extractiva formal, ¿no? Está dentro del ámbito de acción de algunas actividades extractivas mineras, ¿no? Que le toca de alguna manera
el canon Okay. de la actividad formal que se produce en el margen entre Cusco y Madre de Dios, ¿no? O en Madre de Dios. Entonces, sí, el crecimiento de las actividades extractivas, las mejoras de los precios internacionales de los metales ayuda realmente a que estos presupuestos se incrementen. Pero ahí tenemos también que tener una reflexión importante alrededor de que estos incrementos o estas mejoras económicas producto de las actividades extractivas no es al infinito, ¿no? O sea, no se van a producir todos los años, porque esta actividad también se acaba en algún momento. Claro, hay que invertirla para producir más. Exacto, entonces allí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para convertir estos recursos que vienen de las actividades extractivas en forma de canon, en forma de regalías, en realmente actividades productivas o infraestructura o mejora de capacidades en la población para que tengamos realmente otro tipo de actividad que reemplace a la actividad extractiva convencional? Carolina, muchas gracias, nos ganó el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y con gusto podemos hablar mucho más sobre estos temas en las próximas semanas. Gracias, Carolina Guibú, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Por supuesto que en las próximas semanas vamos a hablar sobre el presupuesto general para el próximo año. Pausa, regresamos con más llamadas a nuestros teléfonos 225-3344, 224-2363.